Es muy importante traer a la mesa la discusión de la virtud y la justicia en la economía. La cuestión de la virtud y la justicia en la economía era absolutamente central al pensamiento económico de los escolásticos. Santo Tomás de Aquino, los teólogos de medievales, la escuela de Salamanca que heredó todo ese bagaje, se preguntan por nociones como, por ejemplo, el precio justo. En cambio, hoy en día se ve eso como un asunto arcaico y como que lo único que importa es cuánta rentabilidad ganas, cuál va a ser la tasa de ganancia, la cotización de tal o cual activo, inversión, empresa, criptomoneda, cuánto estás amortizando, cuánto estás monetizando, cuánto estás rentabilizando, cuánto es tu ratio de apalancamiento, cuál es tu tasa de ahorro, cuál es tu proyección de consumo. Entonces todo se ve en términos de eficiencia, eficacia, proyecciones, rentabilidad, seguridad. Y la pregunta acerca de, ¿esto se está haciendo de modo justo? ¿Esto se está haciendo de modo virtuoso? Queda fuera de plano. Es lamentable ese empobrecimiento de la perspectiva económica, porque al menos bajo ese aspecto no es que se haya ganado, se ha perdido la necesidad de reflexión moral sobre los asuntos económicos. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta sobre el asunto de la virtud. A ver, cuando hablamos de virtud, nos vinculamos a un término propio de la filosofía moral o ética, ¿no? De acuerdo al diccionario de filosofía más usado en habla hispana, que es el diccionario de filosofía de Ferrater Morar, José Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1956, tomo 2, página 911, apunta: la virtud es respecto a una cosa lo que completa la buena disposición de la misma, lo que la perfecciona. Fin de cita. Entonces, acá tenemos una visión ontológica de la virtud como asociada a la plenitud del ser. Esto tiene vinculaciones aristotélicas, incluso como se ve en el desarrollo que se hace en el citado diccionario de filosofía. Pero sobre lo que yo quiero centrarme es en esta cláusula que dice lo que la perfecciona. O sea, la virtud es respecto de una cosa, lo que la perfecciona. Entonces, cuando nos preguntamos por el uso virtuoso del dinero, tenemos que preguntarnos por lo que como seres humanos, como personas, nos perfecciona. De este modo, el uso virtuoso del dinero será aquel uso que nos perfecciona como personas, como seres humanos. Y un uso no virtuoso del dinero será aquel que nos degrada. Y con ese parámetro creo que no es difícil distinguir al menos gran parte de los casos de uso del dinero. Hay cosas que claramente nos perfeccionan en conjunto, integralmente como personas, y hay otros que, pues, usos que ciertamente nos degradan. Desde esta perspectiva, hablando ya específicamente como economista católico, tomando pues la luz que nos da el magisterio, encontramos que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2407 dice: en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido, y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro. Entonces, el propio catecismo explícitamente nos llama a un uso virtuoso del dinero, de las riquezas, observando fundamentalmente estas tres virtudes. Rápidamente, la templanza. Un uso virtuoso del dinero implica tener templanza. El simplemente despilfarrar, el ser un consumista que agota todo en un conjunto de placeres sensibles, casi como si fuera un cerdo con una billetera, en lugar de un ser humano pensante con un dinero que tiene que administrar, pues ese uso desordenado del dinero obviamente no es conforme a la virtud. Por otra parte, dice, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido. Entonces, como por ejemplo a muchos les gusta exigir sus derechos ante el Estado, ante las grandes empresas, etcétera, pero al mismo tiempo no respetan los derechos de otros. Por ejemplo, algo que clásicamente se da
en gente de afiliaciones políticas de izquierda es que se llenan la boca hablando de justicia social y en términos de pedir que el Estado o tales empresas hagan justicia con respecto a los trabajadores, los ciudadanos, las poblaciones vulnerables, etcétera. Pero muchas veces esta gente de izquierda son gente que vive muy cómodamente, que estudia en universidades caras y que tienen personas que hacen las labores del hogar y a los cuales los tratan mal, les pagan poco o no les pagan a veces todas las bonificaciones que les corresponderían por ley, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ciertamente hay un uso injusto. Y luego apunta el catecismo y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro. La regla de oro es, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero también lo podemos elevar esto diciendo, haz a otros como quieres que te hagan a ti.